Bueno, y esto marcó también parte importante de la jornada de ayer domingo, porque tras casi un año de la revelación de la denuncia en su contra por presuntos delitos sexuales, volvió a hablar el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Lo hizo en una extensa entrevista al diario La Tercera, en la que, entre otras cosas, reconoce un error, pero insiste en su inocencia. Deslizó algunas críticas al gobierno por la reacción que tuvo a su situación y también al Partido Socialista. Alejandra Rojas nos cuenta más detalles. Ha pasado casi un año desde que la segunda reveló que la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte recibió una acusación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por presunto abuso sexual. Un caso que marcó profundamente al gobierno del presidente Boric al estar siendo investigado quien debía ser uno de sus hombres más confiados. La situación fue un antes y un después para el gobierno. Durante el sábado, la exautoridad dio una entrevista entregando sus perspectivas sobre lo que ha sido todo este tiempo de investigaciones e indagatorias. Afirmó que ha tenido un gran impacto en su familia y en su vida personal. Apuntó al gobierno y señaló que le habría gustado más equilibrio en su opinión ante la acusación. Lo mismo dice sobre el Partido Socialista, quienes, según explica, tuvieron que haberlo defendido por conocer su carácter. Sobre esto, el ministro del Interior y militante socialista Álvaro Elizalde afirmó que el Ejecutivo continuará aportando dentro de la investigación, pero que está en las manos de la justicia, evitando referirse a los dichos particulares de Monsalve. Este es un tema que está radicado en la justicia, por tanto es la justicia la que finalmente tiene que resolverlo. La voluntad del gobierno, y se ha expresado en acciones, es obviamente contribuir a no solo que esta causa, sino que todas las causas que lleva adelante el Ministerio Público se esclarezcan completamente. Y conforme al resultado de las investigaciones se apliquen y se establezcan las responsabilidades penales que establece la ley. Pero este es un tema que está radicado en la justicia y es la justicia la que lo tiene que resolver. Sobre su relación con la denunciante, durante la entrevista Monsalve se defendió afirmando que fueron encuentros voluntarios y de carácter social sin presión alguna, diciendo además que jamás se atrevería a dar un beso a una mujer sin su consentimiento. Fue insistente también en la tesis de pérdida de conciencia, señalando que sospecha una intervención de terceros. Lo que sí admitió fue haber salido con alguien que trabajaba con él fue un error. Sobre la entrevista, el diputado y presidente de la Comisión Investigadora por el caso Monsalve, Miguel Mellado, afirmó que, dado los dichos del ex subsecretario, se estaría defendiendo, quedando como inocente, cuando la justicia no lo ha afirmado de esa forma. Apuntó en contra del gobierno, además destacando que no le creyeron a la víctima. La verdad es que él no estaría en esta situación si así fuera, si la justicia creyera que así fuera. Ahí hay un tema de errores de gobierno y creo que aquí se confabula toda la mentira que hizo el gobierno para proteger a Monsalve, aunque Monsalve lo que pide de su gobierno era que tuvieran un poquito más de consideración con él, pero yo creo que ni el gobierno no es que tuvo mucha consideración con él, porque la verdad es que no le creyó a la víctima de inicio. Algo que agregó durante su entrevista el ex subsecretario fueron críticas hacia la investigación, afirmando que su defensa ha solicitado diligencias que han sido negadas por parte del Ministerio Público, señalando que no se le ha respetado el principio de objetividad, además de insistir en su inocencia. La abogada Macarena Lara, directora ejecutiva de Abofem, señaló que las declaraciones intentan poner en duda la versión de la denunciante, revictimizándola. En sus dichos, en la entrevista no desacredita la existencia de hechos de carácter sexual, pero sí deja entrever que en todo momento previo habría habido el consentimiento de la víctima y al mismo tiempo intenta poner en duda la credibilidad de la denuncia. Estas son las declaraciones que no solo relativizan la posición de la víctima, sino que además se instala un discurso que perpetúa la revictimización y los estereotipos que históricamente han silenciado a las mujeres que se atreven a denunciar. El deber del Estado es garantizar un apoyo integral, oportuno y con perspectiva de género, al no minimizar ni desplazar el foco hacia excusas que podrían diluir toda responsabilidad. En la entrevista, además, Manuel Monsalve afirma que lo sucedido con la subalterna fue un error grave, pero que no cometió un delito, algo que aún no se logra esclarecer totalmente. Alejandra Rojas, ADN. Y aquí a muchos les llama la atención todo esto que dice Monsalve, Mauricio. Lo conocíamos, ¿no? Pero lo conocíamos a propósito de sus declaraciones judiciales en el contexto de la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Acá, en la condición en la que está hoy de arresto domiciliario total en su departamento en Viña del Mar, lo que hace Monsalve es reforzar esos dichos y lo hace a través de una entrevista, ya decíamos, en el diario de La Tercera. A muchos les llama la atención la estrategia de defensa de Monsalve, porque al volver a decir lo mismo, de todas maneras va dejando ciertas cosas que nuevamente ponen sobre la palestra ciertas contradicciones con dichos de personeros de gobierno en ese momento, vuelven a incomodar en esa lógica, por ejemplo, a la moneda.
Yo no veo necesariamente que Monsalve en esta entrevista revele antecedentes que no conocíamos de su versión, por cierto, de los hechos, que es desestimada completamente por la versión de la víctima y de su defensa, pero entrega detalles de cómo se entera de la denuncia, de lo que pasó ese día en el restaurante Ajiseco Místico, ahí en el centro de Santiago. Vuelve a decir que la situación de andar sin escoltas era una situación relativamente normalizada, que en el tiempo que estuvo en el cargo de subsecretario del Interior nadie le hizo ver que eso era incorrecto. Uno entiende esto como un capítulo más de su propia estrategia de defensa, de que vuelve a complicar en algún punto el Palacio de la Moneda. Puede ser, ya decía yo, porque se empiezan a contrastar nuevamente este dicho con este otro dicho de algo que ya pasó hace varios meses, pero la Moneda ocupa el recurso de decir que esto se está investigando a nivel judicial y que ahí tiene que seguir. Claro, hace rato salió, según la Moneda, de sede política. El punto es cuál es la estrategia que está detrás de el dar a esta altura, un año después de ocurridos los hechos, una entrevista de esta naturaleza, donde tal vez lo único que uno podría decir más novedoso es una serie de anécdotas que cuenta de su paso por las cárceles, tanto del penal de Rancagua como luego de Capitán Llaver aquí en Santiago, pero él insiste una y otra vez, y por lo menos en la lectura que uno hace, es el desacreditar la versión de la acusadora, o sea, el dar cuenta, desde mi punto de vista al menos, que aquí ella en todo momento consintió una relación que tenía con él, y que él se viene a sorprender con la denuncia ante la justicia que ella interpone días después de ocurridos los hechos. Claro, en varias capas ahí. En varias capas, porque él primero insiste en que la relación que tenía con su subalterna, que es la que él califica como un error, que lo pone en esta situación en la que nunca pensó que iba a estar, era también de mutuo acuerdo, pero él reconoce como un error haber establecido una relación social con una subalterna. Claro. Y así lo plantea, y esa es la primera capa. Y la segunda capa desestima el fondo de la denuncia de esta funcionaria de la Subsecretaría del Interior, pero no porque diga que ella está necesariamente mintiendo, y esto tiene una sutileza bien particular, sino porque él insiste en la tesis de que fueron drogados o que fueron alcoholizados y que aquí hay intervención de terceros en lo que pasó en ese restaurante, el que después supimos apareció una boleta donde aparecían 8 pisco sour, etcétera. Lo que sostiene Monsalve es que ambos fueron víctimas de algo que pasó en ese momento y se encontraron en esa situación, más allá del que la víctima da cuenta de situaciones sexuales esa mañana, que es después de haber estado en el restaurante y en el día previo, cuando tenían actividades que tenían que ver con las fiestas patrias, que estábamos hablando nada más y nada menos que el subsecretario del Interior. Claro, es un error haber salido con alguien que trabajaba conmigo, es un hecho que genera una sospecha natural. Lo que puedo decir, sí, es que nunca hubo ningún tipo de presión, es parte de lo que declara en esta entrevista ayer en el diario La Tercera.